¿Qué os sugieren estos lemas? Si desea únicamente lo mejor, acostúmbrese a lo mejor. A mano. Vaya truqui. Quiero una sopa. ¿Cueces o enriqueces? Es casero. Comprobado. Este sí es casero. El sabor de siempre. En un chup chup. Por si las crestas. A mano. A mano. A mano. Son los eslóganes de una empresa que nació en Barcelona en 1937, en plena guerra civil, con el nombre de Gallina de Oro. Su fundador, Luis Carulla, tuvo la idea de fabricar unos cubitos de caldo concentrado que revolucionaron el mercado. Hablamos de Gallina Blanca. Esta es su historia. A mano. Su padre tenía una farmacia, pero a Luis no le gustaba el oficio. Con el dinero que le dio su madre, se dedicó a fabricar unos cubitos de caldo como los que había visto en otros países. Los primeros cubitos de caldo se llamaban Gallina de Oro, pero era un nombre exagerado para una época de miseria, así que lo cambiaron por Gallina Blanca y le pusieron un lema: Gallina vieja hace buen caldo, gallina blanca lo hace mejor. Se vendían a 25 céntimos y llevaban carne de Argentina y verduras variadas, pero no tenían nada de pollo, aunque el nombre lo sugiriera. Antes ya habían existido otros similares hechos por Maggi, una empresa de Suiza, y por Knorr, de Alemania, pero habían dejado de venderse en España en los años 30. Gallina Blanca aprovechó el vacío y triunfó con sus cubitos. Después de la guerra, el gobierno de Franco quería que España fuera autosuficiente en caldos concentrados. Por eso rechazó la propuesta de Maggi y prefirió la catalana Gallina Blanca. Producían sus cubitos en los sótanos del Cine Publi, en el Paseo de Gracia. Tuvieron que trasladarse a una planta más grande en la calle Aragón, donde se lanzaron sus primeras sopas de sobre. Las sopas Gallina Blanca y los 7 enanitos vienen ahora cargados de regalos. En 1941 la empresa consiguió el permiso del gobierno para hacer una granja muy novedosa con animales y cultivos en Tortosa, con la ayuda técnica de la Granja Escuela de Barcelona, la Misión Biológica de Galicia y la Granja Agrícola de Jerez. Luis Carulla no se conformaba con un solo negocio. En la calle Padilla abrió una fábrica de leche pasteurizada que vendía a los restaurantes y hoteles de Barcelona y probó suerte en el sector de las golosinas al producir perlineta, un caramelo de chocolate y miel que se presentaba en forma de pequeñas perlas. En 1946, Gallina Blanca usó un truco publicitario muy utilizado en los años 30, los cromos. Los chicos se entusiasmaban con los gallicromos, unas colecciones de temas variados que venían con los productos de la empresa. La empresa diversificó sus inversiones comprando la fábrica de regaliz de José Torrens Perera y la de caramelos David Puello. Y creó una nueva compañía para la compraventa de inmuebles, la prestación de servicios financieros, la generación de energía eléctrica y la construcción de canales de riego. Gallina Blanca tuvo que competir con Maggi y Starrus, que le quitaron parte del mercado de los caldos. En 1952 sacó al mercado las sopas de sobre a base de verduras deshidratadas. Costaban 5,95 pesetas y se hacían en un momento. En 1954 llegó el Ave Creme, otro caldo concentrado que se vendía en pastillas. La marca se hizo famosa en la radio patrocinando programas que gustaban mucho a la gente. Había de todo: música, concursos, humor, novelas. Algunos de los más populares eran Conciertos Caldo Gallina Blanca, Medio Millón, Jaque a la Orquesta, La Familia Contesta, Mademoiselle de París, Ave Creme llama a su puerta, o Solo contra todos. En 1955, Gallina Blanca levantó una fábrica en Sant Joan d'Espí y al año siguiente otras dos, una en Tudela y otra en Corcubión. La empresa crecía sin parar y abrió 3 granjas más de pollos en 1959. Para ampliar su producción se alió con la norteamericana Arborate Farm. Se construyó una factoría de aves en Arganda del Rey, la primera que usó tecnología moderna para la cría de aves en España.
Gallina Blanca necesitaba mucho pienso para sus pollos. Por eso en 1963 creó Gallina Blanca Purina, una empresa que tenía fábricas en Torrejón de Ardoz y en Dos Hermanas y una granja enorme de cerdos de Masquefa. Gallina Blanca Purina se hizo una de las mayores fabricantes de pienso de Europa. Gallina Blanca sorprendió al público con un anuncio de dibujos animados para el cine, Burlesque. Acostúmbrese a lo mejor. Ave creme pechuga. En 1961 hizo su primer anuncio de televisión con el lema: adiós, que le vaya bien, que le sirvan ave creme. La vida en su hogar transcurre dichosa. Si desea únicamente lo mejor, acostúmbrese a lo mejor. Ave creme Gallina Blanca. Hasta ahí podemos leer. También patrocinó el popular concurso 1, 2, 3, responda otra vez. Gallina Blanca no se quedó solo con los caldos y las sopas. Empezó a hacer otros productos: levadura, ácido glutamínico y zumos concentrados. Lanzó los zumos Zumix, los snacks Crex, los chicles Dunkin', el café soluble y el sucedáneo Afín, los pañales Dodot. ¿Hacéis mucho pipí? Las galletas Rifacli y el refresco Trinaracus. Gallina Blanca necesitaba más recursos para crecer y se unió a Nabisco, una empresa alimentaria de Estados Unidos. Además, la familia Carulla, dueña de la marca, creó un nuevo holding para ordenar todos sus negocios y convertirse en líder del ramo de la alimentación, Agroaliment. En 1979 las sopas Gallina Blanca llegaron a África bajo el nombre de Jumbo. Después de morir el padre, los hijos tomaron las riendas del grupo. Pusieron dinero en Árbora, que hacía pañales y compresas, y crearon Nova Cosmetics y Sofinoel. Se hicieron con la mitad de Ausonia y compraron empresas de cavas y licores como Montferrand y Rouge Goulart. En 1993 nació una empresa nueva, Ralston Purina España, que hacía cereales para el desayuno como el Weetabix. En 1999 montaron en China la fábrica de goma de mascar más grande del mundo. La empresa se metió también en el negocio de la comida rápida. Se hizo con Pans & Company, Pasta Fiore, compró Café de Fiore, Bocata, La Sirena. En el año 2000, para competir con las marcas que le hacían sombra, sacó al mercado el caldo en brick. Comprobado, el caldo Gallina Blanca sí es casero. Al año siguiente controlaron Frisch's Spanda, Grande Italia y Pastas del Pavo. Gallina Blanca se unió con Star, que tenía Starlux, y formaron Gallina Blanca Star. Distribuyó marcas como Honor y Maggi. También hizo fábricas nuevas en México, Brasil y China. En 2014, Gallina Blanca pasó a llamarse GB Foods. Los Carulla hoy en día son una de las familias más ricas de España, con más de 1.000 millones de euros. Se han significado públicamente a favor del independentismo catalán y a sus instituciones, financiando el Orfeó Català, el Teatro Romea o la editorial Barcino. Lluís Carulla fue uno de los fundadores de Òmnium Cultural. Y Mariona Carulla, presidenta del Palau de la Música durante 13 años. Aunque recientemente la familia se ha deshecho de su participación en el periódico Ara y ha reducido su participación en el Cercle Econòmic. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo.
Proyecto Memory. Producían sus cubitos en los sótanos del cine público. Producían sus cubitos en los sótanos del cine público. Y creó una nueva compañía para la compraventa de inmuebles, la prestación de servicios financieros, la generación... Y creó una nueva compañía para la compraventa de ventas... ¿Qué? Y Mariona Carulla, presidenta del Palau de la Música durante 23 años. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. Acostúmbrese a lo mejor. Ave creme pechuga. Acostúmbrese a lo mejor. Ave creme gallina blanca.